Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un placer compartir una nueva emisión de Frente a Frente. Yo pensé que a esta altura, después de tantas extradiciones, ya no nos asombrarían las extradiciones. Pero siempre los medios hacemos la misma rutina y seguimos en caravana a los que se extraditan. Pero entiendo por qué. Entiendo por qué. Es por la dimensión y el espacio político y de influencia que alcanzaron en el país los extraditados. Y este tipo de extraditados no dejan de ser noticia, aunque el procedimiento de extradición, a excepción de Juan Orlando Hernández, que fue transportado en helicóptero hacia la base aérea Hernán Acosta Mejía, el resto van desde sus respectivos lugares donde están privados de libertad vía terrestre a esta base aérea. Estoy seguro que llegará un momento en que se nos volverá normal, totalmente normal, las extradiciones. Pero indico, los personajes que son extraditados son de tal dimensión y tuvieron tanta influencia en el país que aún y cuando nos cansemos del procedimiento rutinario cada mañana cuando se lo llevan, serán noticia. Porque ¿quién puede negar que el Tigre Bonilla fue el hombre más poderoso de la policía de Honduras? Y el hombre más poderoso de la policía de cualquier país, por muy poco desarrollado que sea ese país, si lo piden en extradición y el país de donde es originario él autoriza la extradición, será noticia. O jefe de la policía del Distrito Federal que le decían el negro, ese hombre en el Distrito Federal era todo un personaje. Y en México, allá no, a ese tipo de gente no la extraditan en México. No dejaría México que extraditaran a uno de los suyos, a no ser que sea un probado narcotraficante, como el Chapo Guzmán. Pero miren aquel militar que se metió a problemas con los Estados Unidos, México le torció el brazo a Estados Unidos. Y Estados Unidos no logró el objetivo que quería con ese militar. Pues así es. Estos personajes de gran dimensión como el Tigre Bonilla, que hoy está siendo extraditado, o el expresidente Hernández, que fue extraditado recientemente y del cual hoy se va a desarrollar la segunda audiencia, son personajes de tal dimensión que merecen que todavía el periodismo nacional haga laraca y bulla cuando se lo llevan. Pero ya esto irá pasando y lo volveremos y lo interpretaremos como normal, cuando el país decida autorizar la extradición de sus gentes. A no ser que llegue a un día que reformen ese artículo 102 otra vez para que ya el país no autorice extradiciones, sino que sean juzgados en suelo patrio. Pero cuando eso suceda, esperamos que ya la institucionalidad funcione al 100%, que tengamos separación de poderes, que solo sean complementarios entre sí, pero donde no jueguen los intereses partidistas ni de grupos, sino que cada magistrado de la Corte Suprema sepa qué hacer por el bien del país, indistintamente si ese bien por el país es la ruina de algún político o de alguna persona fuerte, mediática, dentro de nuestro territorio. El día que tengamos esa institucionalidad independiente al 100% y respondiendo solo a los intereses del Estado de Honduras, no a los particulares, ese día, pues hombre, que se reforme otra vez el 102 y que estos que cometen ilícitos, sobre todo con narcotráfico, sean juzgados en nuestro territorio. Pero mientras tanto, no, porque nos convertirán las cárceles en hoteles y desde esos hoteles seguirán cooptando al político, al empresario, a la institucionalidad y para eso hay que recorrer un tiempito. No estamos preparados todavía. Le agradezco la presencia ya definitiva aquí en el set de Frente a Frente al director del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos, Áfrico Madrid,
mira que me sorprendo con el director del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos, que no digo que sea así, pero yo cuando escucho el nombre Áfrico Madrid asocio al Partido Nacional. También a algunas empresas a las cuales nos dedicamos a llevar adelante. Así es que nuestra participación en diferentes áreas de la vida nacional e internacional nos han permitido pues representar al país y a diferentes organizaciones en diferentes instancias. En este caso, pues, gracias a Dios, fuimos nombrados en el mes de marzo como director del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos, un cargo que esperamos desempeñar para beneficio de los pueblos de Latinoamérica y especialmente del pueblo hondureño en la defensa de sus derechos humanos. No, y no lo niego ni lo dudo, Áfrico, solo es que digo, cuando yo escucho el nombre de Áfrico Madrid, lo primero que asocia a mi limitado cerebro es el Partido Nacional, desde luego. También soy militante y miembro del Partido Nacional de Honduras. Y de hecho, la presencia de Áfrico hoy es porque representará al partido en el análisis de estos primeros 100 días de gobierno de la presidenta Castro de Zelaya. Y aquí a mi derecha me acompaña Gilberto Ríos, es decir, cuando yo escucho Gilberto Ríos también, y sobre todo el Grillo, no asocio otra cosa que al Partido Libertad y Refundación. Es lo que te quería decir, claro, es lo que te quería decir. ¿Qué tal, Grillo? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Renato? Mucho gusto. Pues bien, muy bien, solo permítame la producción a cargo de Carlos Andino para introducir ya esta temática. Veo que voy a leer una noticia corta, va a resumir el tema del programa. Cuando yo miro el video en pantalla, comienzo a leer. Las autoridades del Partido Nacional aseguraron que los primeros 100 días del gobierno de Xiomara Castro están llenos de mentiras, en los cuales cuestionan los temas como los altos precios de los combustibles, los peajes, la amnistía política, el alto costo de la vida y el nepotismo. En lo legislativo y el Estado de Derecho, pueblo hondureño, nos mintieron. En la lucha contra la corrupción y la transparencia, el nepotismo ha instalado de forma descarada y a todas luces en este gobierno, amparados en el pacto de impunidad impulsado por los diputados de Libre y Partido del Salvador de Honduras, se ha brindado amnistía al exministro de la Presidencia de Manuel Zelaya Rosales, gozando de impunidad ante 11 delitos de malversación de caudales públicos. Mientras tanto, David Chávez, que es el presidente del partido, explicó que la campaña política ya pasó y que el gobierno tiene que enfocarse en cumplir sus promesas. Asimismo, propone apoyar desde el Congreso 2 iniciativas de ley para reducir los combustibles y eliminar la tasa de seguridad. El Partido Nacional, como propuesta para acompañar esta crisis del aumento del combustible, pone a disposición los votos de sus diputados para que se eliminen los impuestos que hoy gravan el combustible y que el pueblo hondureño pueda tener barato el combustible tal como lo tiene la República de El Salvador y la República de Nicaragua. Aseguró que el legislativo en 100 días únicamente ha derogado leyes que brindan oportunidades al pueblo en la generación de empleo y se han blindado con pactos de impunidad. Un apretado resumen del planteamiento del Partido Nacional. Y eso, bueno, será motivo hoy de debate entre estos dos distinguidos militantes de las respectivas fuerzas políticas en mención, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Si está pasando, está en tunota.com. Estos son los titulares a esta hora de la mañana. El expresidente Hernández y el juez Kevin Castel cara a cara hoy en audiencia de lectura de cargos en Nueva York. Está pasando, sale caravana de resguardo para la extradición del Tigre Bonilla, que justamente esta caravana ya llegó a la Fuerza Aérea Hernán Acosta Mejía. Le aparecen nuevos hijos al Tigre Bonilla previo a su extradición y así se enteró. Fiscalía tendría como testigo clave a un exfuncionario del expresidente para probar culpabilidad. Nueva caravana de migrantes parte desde frontera México-Guatemala.
La MASI dejó experiencias que no pueden repetirse, según Julieta Castellanos. Estas y otras noticias disponibles para usted ahora mismo en tunota.com para que pueda ampliarlas y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos, tarjetas de crédito, porque Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Este es el tema que tenemos esta mañana en Frente a Frente. ¿Qué valoraciones tiene el partido de la oposición que gobernó el país 12 años de los primeros 100 días de gobierno de Xiomara Castro? Envíe sus opiniones a Frente HN en Facebook y Twitter y después estaremos dando lectura a sus comentarios. Continuamos. Solo le hace falta un complemento ahí a la pregunta. Que gobernó el país 12 años de manera consecutiva. Ahí esa es la noticia. 12 años de manera consecutiva, porque el Partido Nacional de gobernar Honduras tiene una buena parte de la historia del país. ¿Cuántos años tiene el Partido Nacional? El Partido Nacional África? tiene más de 120 años de 120 existencia. años. ¿Y ha gobernado cuántos años Honduras? No le podría decir en este momento, Sí. pero sí en muchos periodos, ¿no? Igual que el Partido Liberal, que luego se derivó en el Partido Libre. No, igual, sí. Son los dos partidos que Igual los militares también han tuvieron gobernado una gran Honduras. época de Totalmente de periodo que acuerdo. gobernaron los militares. Totalmente de también. acuerdo. Pues miren, yo quiero tomarle sentido a un debate entre el Grillo y Áfrico Madrid. El objetivo mío no es venir a hacer show. Ese no es mi objetivo. Yo a los shows en noticias no me acostumbro tanto. Sí hay momentos de hilaridad, obviamente. Sí hay momentos de hilaridad en un debate. El objetivo mío cuando hay un programa así es, primero, ser capaz de identificar las fortalezas, en este caso, porque es el motivo del debate de un gobierno, las debilidades de un gobierno, y como es el análisis de los primeros meses de gobierno, ¿qué rumbo lleva ese gobierno para el principal partido de la oposición? Porque lo primero que hay que definir aquí es que el Partido Nacional es el principal partido de la oposición. Y en cualquier democracia, escuchar al principal partido de la oposición refiriéndose al gobierno de turno es fundamental. Entonces, me interesa aquí, más allá de los disensos que puedan tener Áfrico Madrid y el Grillo, Gilberto Ríos, más allá de eso, más allá del show, me interesa aquí es ver cuál es la visión que tiene el Grillo, la autocrítica que puede hacer, la valoración que tiene del partido por el que él luchó y muchos más para llevarlo al poder. Y cuál es la visión que tiene el principal partido de la oposición. ¿Y eso para qué? Para ser capaces, si este hombre que tengo a mi izquierda, aunque es de derecha, convence que el partido en el poder se haga su autocrítica y sea capaz de corregir errores, excesos. E igual es mi visión para el Grillo. Ese es el sentido de este programa. Ese es el sentido de este programa. Si no fuera ese, este programa cabría en otro espacio de Televicentro o de cualquier televisora nacional, pero no aquí en Frente a Frente. Y esto no es autosuficiencia ni soberbia. Pero así, quiero ver este debate yo con seriedad, de dos hombres que tienen capacidad de discernimiento y de sustentar sus argumentos. Así que comienzo con Áfrico Madrid del Partido Nacional. ¿Cómo valora los primeros meses de la gestión de la señora Castro y su equipo de gobierno? Áfrico. Sí, muchas gracias, Renato. Gilberto, buen amigo, gracias, conocido en las luchas universitarias también, al pueblo hondureño que nos sigue a través de Frente a Frente. Yo decía, Renato, en un inicio cuando tú comentaste la condición en que yo había venido a este importante foro como director del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos, porque si bien es cierto, soy nacionalista convencido y de los nacionalistas que hemos luchado siempre por nuestro partido, pero yo no vengo a defender posiciones de partido, vengo prácticamente a lo que tú dices, a que con Gilberto, independientemente de nuestra militancia, de nuestro compromiso, de nuestras convicciones ideológicas y políticas, hagamos un análisis independiente de qué es lo que el país necesita hacer, de cuál es el rumbo que necesita encaminarse el actual gobierno y los posteriores gobiernos, sean del Partido Nacional, sean del Libre, sean del Partido Liberal o de cualquiera otro de los nobles partidos que han surgido en nuestra arena política.
En el caso nuestro, en la visión nuestra desde el Foro Latinoamericano para los Derechos Humanos, en el análisis que se ha realizado adicionalmente de lo ya expresado por el Partido Nacional, resumimos en que todas esas planteamientos presentados por el Partido Nacional se resumen en que en estos primeros 100 días del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y de la alianza que la acompaña han sido 100 días de graves violaciones a los derechos humanos de todas y todos los hondureños, especialmente derivado de algunos hechos relevantes que vamos a mencionar. En primer lugar, esa violación a los derechos humanos de todas y todos los hondureños se manifiesta en el hecho de la persecución y a los empleados del sector público, a los trabajadores del sector público, tanto de las instituciones centralizadas como descentralizadas y de las alcaldías, especialmente de la de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Se han formado grupos de choque financiados por el gobierno que van de institución en institución insultando, atemorizando a los trabajadores del sector público y de las municipalidades. Incluso han llegado hasta el extremo estos grupos de choque del gobierno de ir a sacar a empellones a los empleados públicos, violentando así sus derechos humanos, laborales, económicos y sociales. Y miles han sido despedidos de sus puestos de trabajo, violando los acuerdos y convenios con la OIT y violando el Código del Trabajo y la Ley de Servicio Civil. El segundo de los hechos, explíquemelo en unos minutitos. Okay. Por favor, sí. Porque en este momento tengo una conexión en directo y no hay que desaprovechar satélites, okay. Hay que ocuparnos cada minuto que se paga para escuchar a Elan Reyes y a Óscar Estrada, que son distinguidos escritores y periodistas que cubren para Televicentro la segunda audiencia del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, en Nueva York. Así que vamos de inmediato porque ya en algunos minutos va a comenzar esta segunda audiencia con Elan Reyes y con Óscar Estrada. Adelante, compañeros. Gracias, muchísimas gracias, Renato, también a toda la teleaudiencia de Frente a Frente. Estamos desde Nueva York y justamente lo hacemos en este momento trascendental para la vida política y judicial también de los Estados Unidos, con nuestro querido compañero Óscar, que se encuentra desde hace algún tiempo ya investigando una gran cantidad de hechos alrededor de este tema, Juan Orlando Hernández. Óscar Estrada ha sido pues uno de los protagonistas de una investigación profunda y también me permito saludarlo aquí en Frente a Frente. Óscar, bienvenido. Saludos a Renato y el estudio de Frente a Frente. Estamos aquí ya en frente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, preparándonos para hacer ingreso a esta segunda audiencia del señor Juan Orlando Hernández, donde conocerá los cargos que se le presentan y las pruebas están ya en su contra en este proceso que está llevándosele por narcotráfico y posesión de armas para traficar con drogas. Pues mira, Renato, hay cosas muy importantes que pudiéramos hablarlos previo a ingresar a la Corte. Estamos ya prestos para ingresar a esta audiencia. El abogado Raymond Colón, defensor de Juan Orlando Hernández, va a comparecer al final de esta presencia del exmandatario y probablemente tengamos también lo que finalmente será un resultado impredecible hasta este momento, pero que tenemos algunos elementos que nos indican cuál será la posición que va a mantener la defensa de Hernández, por lo menos aquí en la Corte, que vale la pena que la digamos, que la expresemos, puesto que es algo que ya lo ha manifestado no solamente Colón, sino que también su familia, es decir, para invocar aquí algunos elementos de defensa que tienen que ver con la comparecencia de personas de alto nivel político de los Estados Unidos en primer lugar, y en segundo, continuar alegando que él fue víctima de narcotraficantes que aquí en los Estados Unidos fueron también condenados. Sin embargo, esta es parte de una estrategia que nos obliga a decirla, porque en este momento es lo que van a plantear frente al juez Kevin Castle. Y queda en espera entonces cuáles serán las pruebas que se le presentarán, aparte de los testimonios que podrían ser determinantes para definir el resto del proceso, ¿no? Entonces se habla ya de
que se llamará a testificar a algunas personalidades políticos de alto perfil. Creemos que no va a ser muy posible, pero bueno, será parte de los recursos de la defensa, y hay que ver cómo reacciona la Fiscalía también ante esta estrategia que está definiendo en este momento la defensa del señor Juan Orlando Hernández. Yo creo que Renato tiene una pregunta, debe tener como una pregunta. Todos tenemos una pregunta respecto a un hecho que se va a presentar en los primeros minutos de la audiencia, una vez que el juez tome la palabra y le dé la palabra a la defensa. La defensa va a proponer aquí una fianza que no conocemos tampoco el monto, pero que ya hemos tenido conocimiento de que así va a ser, porque de acuerdo a este planteamiento, lo que pretenden es que el exmandatario se defienda en libertad. Igualmente, tus análisis también representa una situación muy clara, y es que esto no será muy probable que lo acepte el juez. Es muy poco probable, creemos, aparte de los procesos que está, la magnitud de las acusaciones que tiene, también por la misma seguridad del señor Hernández, va a ser uno de los argumentos que el juez y la Fiscalía usará entonces para no darle ese privilegio que algunas personas sí tienen de conocer el proceso en libertad. Pero vamos a ver entonces, esperar esta mañana a ver cómo se va desarrollando el caso, y estaremos informando entonces más adelante. Mira, Oscar y Elan, se han dicho tantas cosas en Honduras, como que la comunidad judía en Nueva York le tiene 5 o 6 millones de dólares para pagarle la fianza a Juan Orlando. Y cuando tú preguntaste, Elan, me imagino que ustedes tienen algunas preguntas. Les quiero comunicar a los dos, a Oscar Estrada y a ti, que aquí en el panel hay un debate entre dos amigos de ustedes, me imagino que los conocen y que han tenido relaciones con ellos en algún momento. Áfrico Madrid, del Partido Nacional, y Gilberto Ríos, más conocido como el Grillo, del Partido Libertad y Refundación. Claro. Estamos en un debate aquí analizando los 100 días. Entonces, cuando Elan dijo, me imagino que tienen algunas preguntas, claro que sí. ¿Saben lo que me preguntaba o reflexionaba Áfrico Madrid? Justamente cuando ustedes decían eso, Renato, la tiene difícil Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y solo escuché por el lado del Grillo que dijo, al menos una cadena perpetua, dice el Grillo. ¿Qué valoraciones tienen ustedes? Porque otra cosa, para que me lo comenten, estoy viendo la aeronave, no es la aeronave, pero ya está en la base aérea de Hernán Acosta Mejía, el Tigre Bonilla. Ya en unos minutos va en un avión y será extraditado ya a los Estados Unidos. Asócienme la figura del Tigre Bonilla a este juicio de Juan Orlando Hernández y a las reflexiones de Áfrico Madrid y el Grillo sobre la difícil situación del expresidente y la posibilidad de al menos una cadena perpetua. Sé que ustedes no son así atrevidos para andar elucubrando, porque ni siquiera comienza ya el juicio, el debate de las pruebas, pero las valoraciones que recogen ustedes de ese ambiente que se vive en la comunidad latina de los Estados Unidos y en la clase política de los Estados Unidos, que sí está siguiendo este juicio contra el expresidente de Honduras. Rápidamente, Elan y Oscar Estrada. Mira, sí. Yo creo que es importante aquí recordar que a diferencia de cómo se dan los juicios en Honduras, que es un tribunal o un juez, aquí es un juicio por jurado, y es el jurado el que va al final determinar si existe duda razonable o están plenamente seguros que el señor Juan Orlando Hernández es culpable de los delitos que se le están acusando. En ese sentido, más que las pruebas, es el ambiente que crean ambas partes, tanto la Fiscalía como la defensa, el que va a determinar ese sentimiento del jurado, ¿no? El jurado son ciudadanos comunes de la ciudad de Nueva York, quienes no conocen Honduras, no conocen a Juan Orlando Hernández, no conocen el contexto político de nuestro país, por lo tanto se espera que tengan una mayor libertad a la hora de decidir basados únicamente en las pruebas que se les presentan. Por lo tanto, el señor Castel, conocido que es muy duro como juez, pero él no será quien determinará la culpabilidad del señor Juan Orlando Hernández, sino únicamente la validez del proceso. Sí, bueno, también es importante lo que plantea Renato respecto a las reacciones de dos personas a las que conocemos muy cercanamente, a Áfrico Madrid, y también estamos hablando de Ríos, Gilberto Ríos, y hablar de una cadena perpetua es una aventura en este momento para nosotros. Sin embargo,
quizá potencialmente hablando, la carga probatoria contra el expresidente Juan Orlando Hernández creo que será demasiado grande hoy y que será obviamente mostrada en los sobres aquí. Y lo otro es que Renato estaba hablando de lo que significa la extradición del Tigre Bonilla en este momento desde Tegucigalpa. Desde ayer contigo lo hemos platicado y sabemos que la extradición de Bonilla, coincidentemente este día, en esta época en que se inicia el juicio Juan Orlando Hernández, va a ser clave también en el debate que se va a dar aquí en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sí, pero para poder colaborar con la Fiscalía, el Tigre Bonilla, tengo entendido, tendría que declararse culpable previamente, ¿no? En un proceso para poder llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Si él se declara inocente, las posibilidades que tiene de seguir como testigo protegido dentro del caso se reducen, ¿no? Porque ya sería parte de una negociación que tendría que llegar con la Fiscalía. Entonces, vamos a ver cómo se declara el Tigre Bonilla el día de mañana y se declara culpable o inocente, y a partir de ahí podremos saber entonces si va a ser usado como un testigo dentro del juicio del señor Hernández. Sí, bueno, para agregar un poco más a algunos elementos. Sí, Renato, adelante. Y solo déjame aprovechar ahí la naturaleza literaria de Óscar Estrada, porque ya sé que ya se les va a terminar el tiempo para este contacto. Déjame aprovechar la naturaleza literaria de Óscar Estrada. ¿Cómo termina esta novela de Jo? Óscar. Bueno, cualquiera de los dos finales que pueda tener la novela de Jo es inédita. Definitivamente es una novela que valdría la pena seguir hasta el final, ¿no? Ambas partes están poniendo todo lo que tienen a su disposición para poder llevar el resultado que están buscando, tanto la Fiscalía como la defensa. Esperemos el resultado sea el mejor para Honduras y que logremos realmente librarnos de la lastra que ha sido el narcotráfico para nuestro país. Bueno. Contundente, Renato. Una cadena perpetua anunciada. Escucharon lo que dijo el Grillo, ¿verdad? Que se la pusieron fácil a Óscar Estrada, dice el Grillo. Es la crónica de una cadena perpetua anunciada, dice Gilberto Ríos. Concluyamos, Elan. Sí, claro. Así es. Bueno, Renato, pues quizá los datos que te puedo dar aquí en este momento es que el juicio, por lo menos esta comparecencia para la presentación de cargos al expresidente, va a ser en el piso 14 de este edificio, en la sala 11D. Va a ser por la entrada lateral que tenemos también. Que es la misma sala en donde fue juzgado Tony Hernández también. Exactamente así. Los portavoces de la Corte, pues obviamente han dado todos los detalles de la forma en que vamos a entrar, en que vamos a estar presentes allí, para conocer no solamente, Renato, la parte gráfica de lo que podemos describir, cómo llegará el expresidente, va a ir flanqueado por los fiscales de la Corte. Además habrá un representante de la DEA, entiendo, y ahí estarán también sus abogados defensores, especialmente Raymond Colón, que es el que encabeza el equipo, el Buró de Defensa. No conocemos hasta este momento si los familiares del expresidente estarán aquí, familiares que tienen la posibilidad de viajar o que tuvieron la posibilidad de viajar a Estados Unidos para esta situación. Ha sido un grato placer, Renato, participar en Frente a Frente, compartir con tus invitados también, igualmente con nuestros televidentes, y pendientes porque en todas las emisiones de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas estaremos dándole paso a paso lo que está pasando aquí en este histórico juicio que Honduras espera y que también se conoce en Estados Unidos. Muy bien, gracias Elan Reyes y Óscar Estrada en directo desde Nueva York esta mañana aquí en Frente a Frente. Hace algunos minutos, Áfrico Madrid, como director del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos, reclamaba, cuestionaba la gestión de la presidenta Castro desde la perspectiva, cito textualmente lo dicho por él, de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que él considera persecución a los empleados del sector público. Pero también tenía una segunda aseveración en torno a esta gestión en sus primeros 3 meses. Áfrico. Sí, gracias, Renato. Antes de continuar, yo sí quiero aprovechar también, ahorita acabamos de ver la circunstancia, el inicio del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, y obviamente no puedo menos que solidarizarme con su familia en este momento de aflicción, en esta circunstancia difícil para ellos, y esperamos en Dios que se le brinden todas las oportunidades y todas las garantías que la ley permite para que él pueda defenderse y demostrar, si es así, pues su inocencia.
Continuando con lo que ya manifestábamos de los primeros 100 días que consideramos han sido 100 días de graves violaciones a los derechos humanos, y mencionábamos pues la violación de los derechos laborales, económicos y sociales de los trabajadores del sector público y de las principales alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Asimismo, violaciones a los derechos humanos que se derivan como segunda circunstancia en el hecho de la intervención directa del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo al imponer una junta directiva inconstitucionalmente integrada el 23 de enero del presente año. Y digo esto porque de todos es conocido el hecho de que ese día se reunieron dos grupos de diputados por separado en el Distrito Central, un grupo de 44 diputados aproximadamente propietarios que eligieron la junta directiva que encabeza el señor Luis Redondo, y por otra parte 79 diputados propietarios de los 128 habilitados para elegir esa junta directiva, y surgieron dos juntas directivas, pero obviamente el Poder Ejecutivo, su titular ese mismo día, se personó con los grupos de choque del Partido Libre a los bajos del Palacio Legislativo para apoyar e imponer a la junta directiva encabezada por don Luis Redondo, que fue electa, como ya lo dije, inconstitucionalmente por razones de forma, o sea, porque no se siguió el procedimiento estipulado y no se contó con la mayoría simple, al menos, de los diputados propietarios para elegirla. Entonces, ¿qué sucede? Esta circunstancia, hoy por hoy, el gobierno, y este hecho de la ilegalidad se demuestra plenamente el día de la toma de posesión de doña Xiomara Castro de Zelaya, el 27 de enero, en que, aún estando presente el diputado Luis Redondo, ahí en la toma de posesión, no permitieron que él la juramentara como lo manda la Constitución de la República, sino que fue una juez de letras, ya que la ley dice que en ausencia del presidente del Poder Legislativo y en ausencia del presidente del Poder Judicial, entonces un juez de letras o de paz puede tomar la promesa de ley al presidente o presidenta de la República. Entonces, este hecho demuestra que en ese momento jurídico, histórico, el Poder Ejecutivo, encabezado por doña Xiomara, no reconocía a don Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional de la República. Y bueno, subsecuentemente nosotros de ahí en adelante podemos ver que el día siguiente o ese mismo día, el Poder Ejecutivo sí, intrometiéndose en los asuntos legislativos, sí lo reconoció y aprobaron un decreto de amnistía que es conocido como Nuevo Pacto de Impunidad, que va destinado pues a proteger exclusivamente a exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Y vemos cómo a partir de ese momento jurídico, este poder del Estado ha venido siendo dirigido, administrado, se hacen las convocatorias y todo se coordina a través de esta junta directiva inconstitucionalmente electa por razones de forma. Y obviamente el Poder Ejecutivo, en una intromisión clara y flagrante, reconoce y suscribe y sanciona los proyectos de decreto que son remitidos por esta junta directiva electa ilegalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Esta circunstancia, esta ilegalidad e inconstitucionalidad provoca graves violaciones a los derechos humanos de todos los hondureños, porque limita el goce y el usufructo y el ejercicio libre y completo de nuestros derechos políticos, de nuestros derechos económicos, de nuestros derechos sociales, de nuestros derechos laborales. ¿Por qué? Porque de ese poder del Estado emanan las leyes. Ahí es donde se aprueban, donde se derogan las leyes, donde se aprueban los convenios, los empréstitos, donde se autoriza los permisos a funcionarios de tanto del Congreso, diputados como funcionarios de organismos electorales para poder ejercer las funciones o cargos en el Poder Ejecutivo. Es el caso del ministro actual de Salud y el ministro de Relaciones Exteriores y de Finanzas, que solicitaron un permiso a esa junta directiva y a ese Congreso operando con una minoría de diputados. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto trae una inseguridad jurídica, porque a corto, a mediano o a largo plazo, todas las actuaciones realizadas, convocadas y autorizadas por esta junta directiva y por este poder del Estado van a ser nulas y van a traer nulidades jurídicas, porque
la constitución y la integración de este poder del Estado fue ilegal, fue inconstitucional. Entonces, ¿qué sucede? Hoy por hoy, nosotros los hondureños y hondureñas estamos viviendo y estamos actuando, negociando, trabajando, operando bajo leyes que no sabemos si en mediano tiempo o en corto plazo van a ser anuladas por razón de forma, porque ese poder del Estado de donde emanaron se constituyó ilegalmente. Y no solo eso, lo más grave es que puede traer consecuencias internacionales. Por ejemplo, ahorita se habla de una misión de Naciones Unidas, que eso debería de pasar por la autorización o debe pasar por la autorización del Poder Legislativo, del Congreso Nacional. ¿Y qué pasa si la autoriza el actual Congreso y el día de mañana se presentan nulidades de actuaciones de este poder del Estado? Todo eso va a quedar en nada. Entonces, esa circunstancia se agrava más cuando de este poder del Estado constituido ilegalmente, también el próximo año se va a integrar el otro poder del Estado que se tiene que renovar, que es el Poder Judicial. Entonces, si se integra bajo la dirección del actual Congreso Nacional, va a ser también un procedimiento nulo, va a causar nulidades futuras, jurídicas especialmente. Entonces, todo esto lesiona el goce y el usufructo y el ejercicio de todos los derechos humanos del pueblo hondureño. Áfrico Madrid, con el planteamiento del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos, indicando que en la administración de Xiomara Castro, presidenta de la República, hay graves violaciones a los derechos humanos, cita la persecución de empleados del sector público y la inconstitucionalidad de la elección de la Junta Directiva del Congreso que preside Luis Redondo, y va más allá y dice que todos los actos derivados de esta gestión de Luis Redondo son nulos o deberían ser nulos en el Estado de Honduras, advirtiendo de graves consecuencias sin saber si en un futuro... Es el momento para que responda a lo que ha aseverado Áfrico Madrid, Gilberto Río. Gilberto. Sí, bueno, primero agradecer la invitación para este importante debate sobre la oposición política en nuestro país. Yo quiero felicitar al Partido Nacional porque a pesar de todas las circunstancias se ha puesto de pie y está formando una oposición. Si hablamos en términos de lo que es un sistema democrático, es muy importante, es sumamente importante escuchar a la oposición, independientemente de cuáles sean sus genuinas motivaciones. Dentro de este documento que presentó el Partido Nacional, a nosotros nos sirve muchísimo para evaluar nuestra gestión y también para encontrar dónde están posiblemente los principales, digamos, desafíos que encuentra el gobierno. La pregunta de hoy dice 100 días contra 12 años, ¿verdad?, de gobierno del Partido Nacional. O sea, 100 días contra 4.380 días que gobernó el Partido Nacional, y que en todo ese periodo de tiempo, ¿verdad?, no se pudieron, digamos, superar. Al contrario, ¿verdad?, se profundizaron los problemas estructurales de pobreza, de exclusión, de miseria que tiene nuestro país, ¿verdad? Y además se entregó prácticamente todos los recursos nacionales a un sector del capital transnacional, ¿verdad?, y a un sector de la oligarquía, como bien lo señala la presidenta Xiomara Castro en su discurso de los 100 días, donde pues se ha empoderado a un sector muy pequeño de la población, ¿verdad?, que controla más del 90% de nuestra economía. Tengo una deuda aquí con el tema democrático, y esto tal vez como pildorita cultural, porque el otro día acá mismo donde yo estoy sentado, Eugenio Sosa dijo que el GRIO ha mejorado, dice, porque ahora ha incorporado, dice, a su discurso de barricada, dice, el discurso democrático. Y miren, en la historia de la izquierda de Honduras, la verdad es que siempre hubo un pleito bastante fuerte por lograr espacios democráticos. De hecho, para 1930 participó por primera vez para la presidencia de la República Manuel Cálix Herrera por el Partido Comunista de Honduras. Luego, dictadura militar, ¿verdad?, que es parte de la historia de nuestro país, la dictadura de Carías, que duró hasta el 49, el 33 al 49. Luego, después de la huelga del 54, se fundó el Partido de la Revolución Democrática Hondureña, el PRDH, en los años 60. Luego, en los años 70 también hubo esfuerzos por introducir candidaturas populares de los sectores populares y de izquierda del país, ¿verdad?, con una unión patriótica, creo que se llama, el nombre no lo tengo claro. Luego, en los 90 se fundó la Unificación Democrática, ¿verdad?, con un lamentable
una lamentable vida política, ¿verdad? Tuvo sus luces, pero sobre todo se reconoce su desviación ideológica y moral, ¿verdad? Posteriormente, pues el surgimiento de Libertad y Fundación. Es decir, lo que yo quiero establecer es que siempre los sectores populares y la izquierda hondureña abogó por espacios democráticos de participación. Y cuando optó por opciones radicales como guerrillas o organizarse de forma político-militar, fue durante gobiernos militares o durante gobiernos civiles, pero con fuerte presencia, digamos, represiva, como fue en los años 80 con Álvarez Martínez a partir del 82 y todo el Pacto Democrático. Bien, entonces, una vez establecido eso, quiero decirle aquí al amigo Áfrico que me alegra también, ¿verdad?, que un nacionalista esté preocupado por los derechos humanos. También eso es inédito, ¿verdad? Eso también es bien importante, que cómo marca la coyuntura una historia diferente para nuestro país, donde ahora vemos a otros actores representando papeles que otrora no eran, digamos, los propios, pues, ¿verdad? Y bueno, ya cayendo en los argumentos directamente, se habla de persecución, ¿verdad?, de trabajadores y trabajadoras del sector público, cuando claramente lo que estamos viviendo es un cambio de gobierno, ¿verdad? Pero se están enfrentando muchos problemas de tipo legal para hacer ese cambio de personal, digamos, que corresponde al cambio de gobierno. Si me lo preguntan a mí, no como militante de Libre, sino como un hondureño más, yo creo que todos desearíamos que existiera una carrera del servicio público, ¿verdad?, donde se presentaran oposiciones de manera permanente, es decir, evaluaciones, como se hace en otros países, por ejemplo España, y cada quien va quedándose en su cargo en la medida que mejora sus capacidades o rinde resultados. Desgraciadamente, para la historia de nuestro país, siempre se ha estilado esto de la escoba roja y blanca, ¿verdad?, o la escoba azul, ¿verdad?, cada vez que se llega al gobierno. Y en este caso la tradición, ¿verdad?, dice que le toca Libre gobernar con a la escoba rojinegra. La escoba rojinegra, correcto. Que no es correcto, ¿verdad? Simplemente lo digo así de manera honesta, directa, no es correcto, pero hay un antecedente, hay una historia, una tradición. Y esto, desgraciadamente, de hecho, para nuestra militancia, como lo mencionábamos el otro día en este mismo foro, no se ha podido realizar de la manera más rápida, digamos, porque hay una gran cantidad de decretos que dejaron ahí amarrados al personal de confianza, incluso a otros habría que despedirlos con todos sus derechos laborales cuando no corresponde, y a otra gran cantidad no se le ha podido despedir simplemente porque no hay recursos del Estado para hacerlo. Se estimaba que se ocupaban más de 500 millones de dólares, creo, para lograr salvar ese pasivo laboral, y en las circunstancias en las que se encontraron las finanzas públicas de nuestro país, pues eso simplemente no ha sido posible. Yo lamento, ¿verdad?, que vivamos en un país tan pobre que una persona al perder su puesto de trabajo no tiene prácticamente ninguna opción que volverse parte de una caravana, ¿verdad? O pasar la carencia que vive la gran mayoría de la población hondureña. Entonces esto sí pareciera que rozara pues con un tema de derechos humanos al quitarle a alguien su trabajo, ¿verdad?, que adquirió en una institución pública por ser activista de un partido, en este caso el Partido Nacional. Pero por otra parte, nos hemos encontrado una gran cantidad de personal supernumerario e incluso oficinas creadas, direcciones, subdirecciones y cosas que no tienen ni siquiera funciones. Le cuento al pueblo hondureño que pagamos una gran planilla de cachurecos que todavía están en el gobierno, que no cumplen con ninguna función, ¿verdad?, y que ahora mismo están llegando simplemente a calentar la silla porque no van, con honrosas excepciones, por supuesto, ¿verdad?, porque no se van a sumar al plan de gobierno de la compañera Xiomara. En cuanto a la Junta Directiva, fíjense que tuve la oportunidad, hoy es lunes, creo que fue el jueves de la semana pasada, de reunirme nada más y nada menos que con Carlos Orbin Montoya. Y digo nada más y nada menos porque fue uno de los que generó el pacto de la constituyente de 1982 y tiene, extraordinaria experiencia política, y nos explicó por qué sí era legal, ¿verdad?, la Junta Directiva del ingeniero Redondo. En tanto, ¿verdad?, pues un cuerpo de diputados se fue a sesionar en un lugar donde no se había declarado con posibilidad de estos fines, y además, ¿verdad?, se habilitó a los suplentes que estaban presentes en la Cámara para tener una mayoría suficiente para elegir una Junta Directiva. No solo está electa esta Junta Directiva de manera legal, sino también pues ya ha sido reconocida a nivel nacional e internacional y por la Embajada Norteamericana, que en Honduras tiene mucho poder y mucha influencia,
y eso para nosotros pues dicta un camino correcto. Ahora me llama la atención que aquí a la oposición también le preocupe lo que viene, que es la elección de la Corte Suprema de Justicia, porque ahí es donde está el hueso de varios debates que hemos tenido, la propia extradición, ¿verdad?, que se están realizando ahora mismo de un jefe de la policía, de un expresidente de la República, responde a que hay un aparato que controla todavía el Partido Nacional en representación de esos poderes oligárquicos del país, del narcotráfico, del crimen organizado, de las hordas del saqueo del Estado de Honduras, que se mantiene pues ahí y que mantiene paralizada completamente la justicia de nuestro país. Entonces, ahí va a haber un gran debate, ahí van a salir argumentos de todo tipo, que no es legal la elección de la nueva Corte Suprema, va a tratar de volverse el Congreso Nacional nuevamente un mercado persa, como lo fue en la última elección de la Corte Suprema, que nos tiene en esta circunstancia. Entonces yo por ahí sí me parece, y en su papel también Áfrico de defensor de los derechos humanos, me parece que por ahí también tendrían que tener una gran preocupación, porque la próxima Corte Suprema de Justicia y la elección, por supuesto, del nuevo que será fiscal general de la República, va a tener una repercusión enorme en los derechos humanos de nuestro país. En cuanto a la amnistía, y usted como defensor entonces de derechos humanos, debe saber que a pesar de que pues, el que más propaganda ha tenido durante más de 12 años sobre este tema es el compañero, el abogado Enrique Flores Lanzo, que en este mismo foro, ¿verdad?, y en esta misma casa televisora, dio declaraciones de qué es lo que había pasado con el dinero de la cuarta urna, quién se había entregado, cómo fueron los sucesos del 28 de junio, cómo no se podía ir a liquidar frente a un gobierno militar, un gobierno golpista, ese dinero, la persecución que se desató, todas las irregularidades del golpe de Estado, que imagino también como defensor de derechos humanos le debe preocupar. Y a pesar de eso, ¿verdad?, que es como la estampa de esa ley de amnistía, en realidad yo estoy muy alegre porque ha regresado al país René Amador, aquel actor que salía en los anuncios de la cuarta urna, ha regresado Eduardo Urbina, un historiador, un estudiante de historia de apenas 21 años que vivió 4 años en Costa Rica, perseguido por una falsa acusación que se le hacía aquí en el país. Han dejado de ser perseguidos decenas de sindicalistas, ¿verdad?, que durante el régimen fueron señalados, ¿verdad?, hasta de sediciosos. Lo mismo con muchos campesinos que por haber formado parte de una toma de tierra estaban criminalizados y seguían perseguidos. Lo mismo pasa con estudiantes también, ¿verdad? Hay estudiantes que han dejado ya sus procesos sobreseídos porque los encubre la ley de amnistía. Entonces, todos los elementos que ha tocado aquí yo creo que tienen una explicación bastante racional, ¿verdad?, si lo vemos de otra perspectiva. Fíjate que ese decreto de la amnistía, para buena parte de los hondureños, fue manchado con la situación de Marcelo Chimirri, el gerente de Hondutel. Yo he tenido varios debates, no necesariamente sobre ese decreto de amnistía, sobre otros temas, pero siempre de manera marginal la gente que viene aquí saca a relucir ese tema de la amnistía. Y casi todos dicen, ese decreto de amnistía se manchó porque a él se acogió Marcelo Chimirri, que no tenía nada que ver, dicen, con el espíritu del decreto que fue aprobado en el Congreso Nacional. Pero fuera de eso, he estado escuchando con mucha atención las palabras del Grillo. Cuando te responde a las graves violaciones a los derechos humanos, en el sentido de la persecución a los empleados del sector público, dice: a mí me gustaría que aquí la carrera pública se instituyera, dice, y que las oposiciones, como sucede en España, se mantuvieran, que allá el empleado público, indistintamente si es del PSOE, si es del PP, si es de izquierda, se mantenga en función de los méritos y de su rendimiento cada día en la administración pública. Mira que es una respuesta oportuna, porque desafortunadamente, y hay que reconocerlo, en Honduras el hecho de que gane un partido implica que la mayor parte de los empleados públicos que pertenecen a ese partido tengan que ahuecar en función de darle la oportunidad a los afines de otro partido. Y eso, claro, es arcaico, eso no debería ser, deberíamos modernizarnos en ese sentido. Pero esa fue la respuesta con que sale Gilberto Ríos a tu planteamiento.
Bueno, importante, muy interesante también el comentario de Gilberto sobre las posiciones que después de muchos años ahora desempeñamos los que hemos sido dirigentes democráticos o de izquierda. Y mencionaba él que ahora nosotros pues estamos entrando en el campo de la defensa de los derechos humanos, que antes era casi exclusivo de los militantes de los partidos de izquierda. Pero también es importante destacar y denotar lo que acaba de mencionar Gilberto sobre el amparo y la protección de la Embajada Americana al gobierno del actual pues, claro, Partido Libre, ¿verdad? O sea que hoy vemos también a la gente de izquierda amparándose y refugiándose también en el reconocimiento del imperio a sus actuaciones y a su gobierno, ¿verdad? Que también es algo novedoso en la política, no solo de Honduras, en la política internacional. Pero sí también es importante observar que Gilberto reconoce esa violación a los derechos humanos de los trabajadores del sector público, especialmente de las instituciones centralizadas y descentralizadas y de las alcaldías. Y obviamente que si bien es cierto, no existe una carrera de servidores públicos, que debería de existir, y es algo que hay que plantearlo a la presidenta Xiomara Castro, y yo estoy seguro que el Partido Nacional apoyaría con toda su bancada un proyecto encaminado en ese sentido, pero no podemos desconocer de que actualmente existen leyes, los convenios internacionales con OIT, las leyes, el Código del Trabajo, la Ley de Servicio Civil que ampara a miles o a casi todos de estos empleados públicos. Y es importante destacar también, Gilberto, el pueblo hondureño, que no todos los empleados públicos son militantes o activistas del Partido Nacional, porque antes de eso ya había gran cantidad de empleados públicos. Y le voy a decir algo, creo yo que la mayor parte de los empleados o trabajadores del sector público en esta ocasión, en esta reciente elección, apoyaron la propuesta de la alianza, ¿verdad? Votaron por doña Xiomara. Entonces, también se está cometiendo ahí una injusticia despidiendo a miles de personas que quizá votaron por la propuesta de doña Xiomara. Pero bueno, independientemente de todo esto, son hondureños y hondureñas, son gente humilde. Mire, yo vi la vez pasada una denuncia donde estos grupos de choque, no sé cómo que les llaman, que andan con motocicletas y las banderas de Libre y van de institución en institución, sacaron a una pobre mujer que padecía de epilepsia y la sacaron casi a golpe, ¿verdad? de la institución. Y así han cometido una serie de injusticias, hostilizan y hostigan a los empleados, a los trabajadores del sector público, diciéndoles que ellos son parte del régimen, o sea, de la dictadura anterior. Y creo yo que eso es una injusticia terrible y una violación a los derechos humanos. Pero mencionábamos lo del Congreso Nacional, de la Junta Directiva, y usted mencionaba, Renato, lo del decreto de amnistía. Yo no me refiero específicamente a quién ha beneficiado ese decreto, ni quiero referirme tampoco a casos específicos, porque sé que muchos de ellos incluso son personas que de verdad merecen ser auspiciados por un decreto de esta naturaleza. Pero en primer lugar, ese decreto debió ser dirigido en términos generales, porque la ley es aplicable en términos generales y esta fue una ley específica para un periodo de gobierno determinado. O sea que desde ese primer momento incluyeron delitos no políticos, sino que delitos de orden público, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue donde se generó el objetivo de ese decreto. Y en segundo lugar, su redacción, que va enfocada a un sector específico, contradice lo que son los principios universales del derecho, que las leyes son de aplicación general. Entonces, debieron aprobar una amnistía general, no específica, para un sector determinado. Pero por otra parte, ¿qué es lo que sucede? Todas estas personas que se han amparado a este decreto, que hoy gozan temporalmente de libertad, porque demostraron estar pues enmarcados dentro del contexto de este decreto. Pero ¿qué pasa? Si el día de mañana el actual Poder Ejecutivo, así como ha reconocido de hecho a la Junta Directiva de Luis Redondo, pero si mañana deja de hacer caso o se separa o no cumple una instrucción del Poder Ejecutivo, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Igualmente el Poder Ejecutivo va a desconocer, de hecho, esa junta directiva. Alegando inconstitucionalidad. ¿Tú crees que eso pueda ocurrir, África? Eso a mí me huele mal, realmente. ¿Y qué cuesta legalizar, constitucionalizar la directiva de don Luis Redondo? No cuesta nada. Incluso hasta el mismo Partido Nacional y el Partido Liberal ofrecieron todo el apoyo de sus bancadas para legalizar eso. ¿Por qué? Porque eso deja
la mesa sin una pata. Y el día de mañana cualquiera la puede votar. ¿Cómo se constitucionaliza desde la perspectiva del Partido Nacional la presidencia de Luis Redondo? Bueno, simple y sencillamente, tiene que presentar la renuncia, la directiva que fue electa por los 79 diputados propietarios que encabezaba este muchacho Calix. Renuncia, se presenta la renuncia, se acepta la renuncia, de ahí presentan la propuesta de la Junta Directiva de Luis Redondo con las personas que están ahí acompañándole y vota los diputados propietarios para elegirla. Entonces, de ahí en adelante vamos a trabajar bien, porque ¿qué es lo que sucede, Gilberto, pueblo hondureño? Renato, el problema es que la mesa solo tiene 3 patas ahorita y en cualquier momento la pueden votar. Si usted pone una taza se cae. Entonces, ¿qué pasa? En cualquier momento, yo digo, ahorita puede ser que el próximo año venga y el Poder Ejecutivo mande un proyecto de decreto que le interesa y la Junta Directiva actual no quiere aprobarlo y entran en conflicto, esto lo van a desconocer y lo quitan por inconstitucional. Entonces, eso violenta los derechos humanos de todos nosotros los hondureños, porque entonces, ¿cómo quedan todas estas leyes? Y refiriéndonos a ese decreto de amnistía, inmediatamente al ocurrir eso, toda esta gente que se amparó en ese decreto, que quizás justamente la mayor parte de ellos van para el mamo otra vez, ¿verdad? Igual con las leyes, las derogaciones de leyes, como la ley de las sedes, eso puede traer un conflicto jurídico económicamente perjudicial para el país. Miren, eso que está planteando Áfrico Madrid, también se lo escucho en casi todos los diálogos marginales que fuera del tema central de Frente a Frente, mientras estamos en pausas comerciales, discuten nuestros invitados. Yo diría que don Luis Redondo debería de analizar esa circunstancia. Y yo quiero plantear algo, En esta circunstancia y derivado de los problemas de la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, el Partido Salvador de Honduras, miren lo que estoy diciendo, me parece que nunca gozará de la independencia total como partido. Plena. Mientras no se arregle ese asunto, que en el fondo todos los hondureños de vez en cuando dialogan y debaten, aunque cree que en la coyuntura actual no es tan importante, porque lo que queremos en el fondo es una buena gestión del gobierno de la presidenta para resolver estos problemas que tenemos en el área económica y tantas otras dificultades que enfrentamos. Y por eso es que se mantiene así, como rezagado, como escondido el tema. Pero el Partido Salvador de Honduras nunca logrará esa independencia total, sobre todo para presentar iniciativas e impactar y presionar con sus iniciativas. Mira, fíjate lo que sucedió con esto de la amnistía política. Yo escuché a 10 diputados del Partido Salvador de Honduras asegurando que presentaban la iniciativa de reforma porque no estaban convencidos de cómo se aprobó ese decreto de amnistía. Y no lo presentaron. Abogada Maribel Espinosa, yo la escuché, usted sabe cómo la respeto, aparte que la estimo. Yo la escuché frecuentemente diciendo que ya estaba en la presidencia del Congreso esa iniciativa de reforma. Pero claro, miren, el presidente del Congreso tiene mucha discrecionalidad. Si él quiere someter a la agenda de debate una iniciativa, una moción, la somete. Si no quiere, ahí está engavetada. Y nadie, si no es con la autorización del presidente del Congreso, puede presentar esa iniciativa. ¿Y saben qué? Yo le dije a un diputado recientemente del Partido Salvador de Honduras, miren, Luis les engavetó esa iniciativa. Por más que ustedes chillaron de que había que reformar la amnistía política, no lo lograron. Y aunque Luis, presidente del Congreso, es parte de los diputados del Partido Salvador de Honduras, en el fondo ese diputado me dijo, mira Renato, vale más preservar la presidencia de Luis Redondo en el Congreso Nacional que arriesgarla por un desafío sobre una reforma que querramos nosotros al Partido Libertad y Refundación. Eso es lo que yo estoy planteando. Honduras, por eso es que no es descabellado lo que está planteando Áfrico Madrid. Y analicémoslo en democracia. Sí. Así me dijo el diputado del Pino. Mira, Renato dice. Y riéndose pero con respeto. Mira, me dice. Hemos llegado a la conclusión que más vale preservar a uno de los nuestros como presidente del Congreso Nacional que arriesgar su presidencia porque desafiamos a Libre con una reforma que Libre no nos quiere apoyar.
Ahí planteo el asunto. Ahora, tu mensaje va más allá, ya es, no sé si conspiratorio o elucubrador cuando dice revisor. O revisor cuando dice África Madrid, que en cualquier momento que Luis desafíe al Partido Libertad y Refundación, inmediatamente sacan la carta de que su presidencia es inconstitucional. No, hombre. Espérame, hacia ahí va. Tú lo escuchaste, no soy yo el que lo estoy diciendo. Yo estoy planteando otra cosa. Es una de cómo está cojo el Partido Salvador de Honduras No, hombre, si ante ese escenario. Luis Redondo es más libre que algunos diputados de Libre y eso ya se demostró. Ya se le fue a Narrala. No, así que nosotros estamos en coordinación con Salvador Narrala, ¿verdad? Pero Luis Redondo, yo lo considero más de Libre, más aguerrido que algunos diputados que incluso al principio del Congreso se nos dieron vuelta, pues. Entonces, y otra cosa muy cierta en política, como va a arriesgar Redondo su presidencia poniendo a debate una ley con una agenda enorme que tenemos de centenares de leyes que hay que derogar y otras que hay que aprobar. No, eso es sumamente improbable. Yo no quiero desalentarlos en su lucha de la oposición, tienen que llevar ese argumento hasta el final, es un argumento importante, pero creo que no va a pasar de ahí, ¿verdad? Sí, no es que sea un argumento importante, sino que, como lo dijimos en el preámbulo del programa, nosotros estamos aquí tratando de hacer un análisis objetivo, sin sectarismo o sesgo político partidario. Pero analizar la posibilidad de los riesgos de país. Que no acabará de despegar y de lograr su independencia, bueno, pero es que en las alianzas tenés que sacrificar algo. Y yo creo que el Partido Salvador de Honduras en esta alianza está sacrificando algo. Muchas veces ellos quieren someter iniciativas de repente que no necesariamente coincide Libertad y Refundación. Claro. A mí me parece una bancada, lo digo porque además somos amigos con la mayoría de los diputados del PSH, me parece una bancada sumamente independiente, a pesar de estar en alianza, que tiene criterio propio, que tiene fuerza, que puede crecer, sobre todo si se dedican al tema organizativo, que es como digamos donde cojea un poco el Partido Salvador de Honduras. Me parece que esta alianza se va a mantener todavía para el próximo gobierno, que esperamos también sea de la oposición, y me parece que han jugado un papel extraordinario, incluso cuando no hemos coincidido en algunas posiciones y visiones, pero son minoría. También esa es la otra realidad, pues son 10 diputados contra 50, ¿verdad?, de Libertad y Refundación. Entonces eso no ajusta, digamos, para hacer una oposición más beligerante, aunque son bastante beligerantes, la verdad, los diputados del PSH. Pero fíjese, Renato, claro, me preocupa aún más la aseveración de Gilberto en el sentido de que Luis Redondo goza de la confianza, pues, de Libre. Entonces empiezo a oler mal esta circunstancia, esta nebulosa, esta pata que le hace falta a la estructura del Estado, especialmente en la integración y elección constitucional de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Bueno, si es de tanta confianza, ¿qué cuesta seguir el procedimiento constitucional para legalizar? ¿O es que se está pensando en algún momento determinado también más adelante alegar inconstitucionalidad y causar una crisis y provocar una constituyente, o quitar a este muchacho en el momento que entre en contradicción con el Poder Ejecutivo y con los intereses de la Alianza de Libre, o dejar por fuera a Narrala? Porque yo lo miro también a Narrala, que lo han orillado y lo han marginado en casi todas las decisiones del Estado. Oí lo que dice el Grillo, que hoy sí está saliendo el África Madrid, dice. Pero son escenarios, son escenarios posibles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay esa confianza, ¿qué cuesta? Si es una cosa que se puede hacer en menos de una hora en el Congreso Nacional, y adicionalmente contaría con el respaldo que ya ha sido públicamente expresado de la bancada del Partido Liberal y de la bancada del Partido Nacional. O sea que sería una elección sin ningún contratiempo. Pero ¿sabe lo que pasa también? Que hacer eso también provoca que existan los pesos y contrapesos del poder. Esa es una de las cosas que creo yo que también el Poder Ejecutivo no quiere aceptar. Que la política es diálogo, la política es la creación de consensos. Entonces, ¿qué pasa? Hablaba Gilberto del próxima Corte Suprema de Justicia, la integración de ese poder del Estado, hablaba de la elección del nuevo fiscal y adjunto, del nuevo Tribunal Superior de Cuentas, de los nuevos organismos electorales. ¿Qué pasa? Allí es la habilidad que debería de tener o que debe de tener el titular del Poder Ejecutivo para lograr los acuerdos y consensos sin repartir pisto con los partidos de oposición y lograr los votos que se corresponden. Yo te hago una pregunta antes que intervenga Gilberto. Si
si realizan eso que tú sugieres de elegir la junta directiva para constitucionalizarla, Sí, legalizarla. ¿Sí? sería admitir que lo que hicieron Sí. Redondo y sus directivos y el Congreso antes de constitucionalizarla fue ilegal e inconstitucional. Ah, bueno, y tú te imaginas el zaperopo que se nos arma aquí en el le voy a país. decir una cosa, es que si no lo hacen ahorita, yo hablé de un escenario, de que entrara en conflicto con el actual régimen, pero podría haber otro escenario. Al cambiar el actual régimen, un nuevo poder ejecutivo, un nuevo presidente podría desconocer y restituir la vigencia de la Constitución actual que ha sido violada al integrar el Congreso de manera inconstitucional por razón de forma. Y ahí sí van palmamos todos los que participaron en eso, todos los que cometieron, porque son delitos imprescriptibles, porque son delitos de violación a los preceptos constitucionales. Entonces los implicados o los involucrados tienen responsabilidad civil, penal y administrativa. Entonces, ¿qué se puede hacer ahorita? Se procede a constitucionalizar esa junta directiva y ahí sí se aprueba un decreto de amnistía legalmente y constitucionalmente, en donde incluya a los que participaron en ese proceso para que el día de mañana no vayan a tener problemas, porque como le digo, ahorita esto está como una moneda en el aire. O sea, no hay una certeza, no hay una seguridad, y lo más grave, que hay también una inseguridad y un riesgo para los que participaron en la integración de esta inconstitucional junta directiva y de todas sus actuaciones subsiguientes. Y miren el ejemplo que estábamos viendo hace poco acá en la televisión de exfuncionarios de nuestro país que hoy enfrentan a la justicia por haberse equivocado en cosas administrativas, en cosas, en la toma de decisiones del gobierno. Entonces, ese debe ser un referente, ese debe ser un ejemplo, ese debe ser un cuadro que debe de estar siempre en las oficinas de todos los funcionarios públicos. Para que pasemos a otros temas siempre derivados de la evaluación a los primeros meses de gestión de la presidenta Castro. Gilberto, ¿tú tienes que añadir algo a lo dicho por Áfrico? Nuevamente, ¿cómo se han cambiado los papeles? ¿No? Ahora tenemos a la dirigencia del Partido Nacional también preocupada por la inseguridad jurídica, ¿no? En un país donde se cometió una reelección ilegal, un golpe de Estado, donde el Ejecutivo impuso una sala de lo constitucional para lograr esa reelección ilegal, que por cierto ya hay un fallo en contra de esa institución, de esa corte, de esa sala. Bueno, tantas violaciones a la Constitución que hubo durante estos 12 años que es sorprendente, pero me quiero quitar un golpecito que me dio ahí Áfrico, que me dijo que ahora la izquierda está alineada con los gringos. Y con eso no me voy a quedar. De la embajada americana. Sí, es cierto, pero le voy a explicar las circunstancias también, porque es que la política es bien versátil, ¿verdad? En general, por eso es bonito este arte. Mire, yo recuerdo el 28 de junio del año 2021, cuando nuestra presidenta, en aquel momento candidata, avisó, ¿verdad?, que uno de los planes del gobierno era precisamente juntarnos con China, ¿verdad?, abrir las relaciones diplomáticas y comerciales con China. Pues no había terminado de decirlo, creo yo, cuando ya le había caído la invitación de la embajada norteamericana a su WhatsApp. Esa misma semana, por cierto, hubo reuniones. Yo estoy cometiendo algunas infidencias porque como no estoy en el gobierno, voy a aprovechar que soy como independiente para opinar, aunque por supuesto soy disciplinado del Partido Libertad y Refundación. A continuación de ese anuncio, ¿verdad?, los norteamericanos de una u otra forma manifestaron su preocupación porque están perdiendo terreno frente a China muy aceleradamente en toda América Latina. Yo lo he dicho varias veces, el 87% de los países del mundo tienen como principal socio comercial a China. Es una tendencia global, no es un capricho de Libertad y Refundación o de Xiomara Castro haberlo planteado. Es una tendencia global. Los únicos 3 países que no reconocen a China en América Latina, que todavía reconocen a Taiwán, es Guatemala, Honduras y Paraguay, ¿verdad? De ahí toda América Latina reconoce principalmente a China. Entonces la pérdida de hegemonía norteamericana los ha hecho hacer un cambio radical en su política internacional. Imagínense la oferta, imagínense esta oferta que nos digan a nosotros como Libre, miren, vamos a reconocer su triunfo como no lo hicimos en el 2013 y como no lo hicimos en el 2017. Nos vamos a llevar a Juan Orlando, nos vamos a llegar al Tigre Bonilla y a todos los secuaces. Esa es una oferta que cualquiera dice, sí, hombre, démosle por aquí, pues eso no nos hace a nosotros proimperialistas, que cambiemos nuestros principios. No, hay una coyuntura sumamente favorable del país, cumplieron, ¿verdad? Se llevaron a Juan Orlando, yo creo que todo el mundo está muy feliz con eso. Han hablado de abrir algunas posibilidades de financiamiento internacional, yo lo dudo,
tengo mis reservas con respecto a eso. No, pero si se lo han prometido. Si lo han prometido. Si se lo han prometido, se lo van a cumplir, Grillo. Ojalá, ¿verdad? Porque yo recuerdo, y usted, Renato, seguramente lo recuerda también, cuando en 1990 los norteamericanos metieron más de 10 millones de dólares para el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, y luego, ¿verdad?, cuando ya había vencido a su enemigo, ¿verdad?, que era el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con el candidato Daniel Ortega en aquel momento, pues después no los apoyaron en nada, y ahí el neoliberalismo se profundizó. Esos 16 años del gobierno neoliberal, del Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua, fueron fatales para esa población. Entonces, yo no termino de creer, ¿verdad? Hay compromisos, ojalá los cumplan. Yo miro en la administración Biden una actitud completamente distinta, ¿verdad?, de lo que fueron las administraciones anteriores, tanto de Trump como de Obama, y ojalá, pues, nada mejor para los hondureños, ¿verdad?, que esto se concrete de esa manera y abran todos esos espacios internacionales. Pero mira, Áfrico, hay que reconocer, eso dice mucho de libertad y refundación. Aunque Grillo dice, yo no soy funcionario y eso me da un poco de independencia al hablar y ser infidente cuando hablo, pero eso hay que reconocérselo a libertad y refundación. Si bien Estados Unidos, que ha perdido interlocutores en América Central y que sabe tiene un gravísimo problema en el Triángulo Norte con Guatemala, Honduras y El Salvador, dice aquí la opción que tenemos es una interlocutora, es la presidenta de Honduras, a nosotros no nos importa. ¿Y desde cuándo le ha importado a Estados Unidos si el presidente o la presidenta de un país de América Latina es socialista o es de derecha? No les ha importado, sus intereses trascienden las ideologías de acá. Mira, pero ellos han dicho, si se nos acerca a Estados Unidos, nos promete financiamiento o abrirnos las puertas del financiamiento internacional. Si nos promete llevarse a Juan Orlando, al Tigre y tantas otras cosas más, y lo está haciendo. A mí me parece un partido evolucionado que ha aprendido de las lecciones cuando Mel Zelaya fue presidente por el Partido Liberal. Mira, antes del golpe, ¿qué me dijo Mel en una reunión? Si a mí los gringos me garantizaran 5.000 millones de dólares para gobernar, para seguir gobernando Honduras, no tengo necesidad de acercarme a Hugo Chávez. Así es. Mira, así me lo dijo. Fue pragmático. Y Mel no me va a desmentir. No me va a desmentir Mel. Renato me lo dijo. Si a mí los gringos me garantizan 5.000 millones, así como estamos de quebrados en este momento, para administrar Honduras, yo no tengo por qué acercarme a ningún país de estos en América del Sur. Mira, no lo logró, se acercó porque Chávez le empieza a mandar tractores, le dice metete a la iniciativa Petrocaribe, le facilita otras cosas y ahí Estados Unidos fue orillando a Manuel Zelaya a tomar el rumbo que así tomó. Mira, yo creo que este partido ha aprendido lecciones que no se deben demeritar o ironizar. Aunque la oposición está todo en el derecho, claro que sí, de sacar estos argumentos. Imagínense cachurecos antiimperialistas, eso tampoco habíamos visto antes. ¿No? Definitivamente eso nos lleva a una conclusión importante, en que debemos los hondureños tener nuestra propia agenda patriótica nacional. Es correcto. Pero para eso se requiere consensos, se requiere diálogo, se requiere respeto a nuestra ley primigenia, a nuestra Constitución. Con el liderazgo que tienen las personas que dirigen nuestros partidos políticos, la presidenta Xiomara Castro, el expresidente Zelaya, el presidente de nuestro partido, David Chávez, y Gianni Rosenthal, presidente del Partido Liberal, y otros grandes líderes, el general Vázquez Velázquez, con su partido y todos los demás partidos. La presidenta debería de convocar a un gran diálogo para crear una agenda nacional de identidad patriótica que nos permita a los hondureños poder negociar con cualquiera, con gringos, con chinos, con rusos, con quien sea, por el beneficio y el bienestar de Honduras. Es el caso y el mejor ejemplo lo tenemos Costa Rica. Costa Rica, ahí ganan los socialcristianos, ganan los socialistas, ganan los de derecha, ahorita ganó uno más bien de un poquito más de la derecha, sí. Y ahí hay una agenda común, hay un plan común de país. Mira lo que estás diciendo y yo le digo a mi producción, antes de ir a la pausa comercial, por favor, si me pueden hacer el favorazo, antes del veo que leímos de que el Partido Nacional califica de mentirosos los 100 días de Xiomara Castro, hay
otro BO, otra notita corta, con cita de la presidenta Xiomara Castro, que ayer ha dicho: mi labor no es perseguir, sino construir. Mira, cuando tú le sugieres a la presidenta, reunámonos, dialogue, es la gobernante de Honduras, construyamos identidad nacional si no la tenemos, si no la hemos logrado por distintas razones, porque hubo ruidos y alteraciones en todo este proceso democrático desde el retorno en los años 80. Mira, creo que cabe esta expresión de la gobernante: mi labor no es perseguir, sino construir. Si la oposición dice, queremos construir un país con identidad. Es propia. Propia, dice. Bueno, yo creo que las coyunturas deben aprovecharse. Y es más, luego que todo el mundo tiene que aprender las lecciones por las cuales nuestro país desafortunadamente es uno de los países más atrasados del mundo. Aquí vamos entonces. Cuando ayer la presidenta Castro dejó claro que su labor no es de perseguir a nadie, sino de construir lo que encontró roto, y que serán los entes de justicia del Estado los encargados de perseguir a los responsables de destruirlo. Bueno, yo quiero ser clara. Mi labor no es persecución. Mi labor es construir lo que encontré destruido y hacer todo el esfuerzo humano para hacer un cambio en el país. Esa labor le corresponderá a otro ente del Estado, pero no me corresponde a mí aplicar. Lo que sí yo me comprometo es que en este gobierno del pueblo, en este gobierno no va a haber corrupción. Castro se comprometió a implementar todos los mecanismos necesarios para que haya justicia en la ejecución de los fondos e impuestos que todos los hondureños aportamos. Esa es una posición correcta, Renato, y hay que reconocer esa declaración de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, pero hay que pasar del dicho al hecho. O sea, ella lo que tiene que hacer es convocar a ese diálogo nacional a las fuerzas políticas, a los grupos de empresarios, organizaciones de trabajadores, a todos los hondureños que representan, y crear juntos una agenda o un plan de identidad patriota, un plan de nación que lo podamos desarrollar a largo plazo. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál ha sido la desgracia de nuestro país? Llega un gobierno y abandona o destruye todo lo que el gobierno anterior hizo. No hay un plan de nación. El único, podríamos decir, señal de un plan nacional o de un remedio del plan, porque no se cumplió, fue el plan de visión de país y plan de nación cuando el gobierno de Pepe Lobo. Voy a una nueva pausa comercial. Yo les resumo así en segundos. Ya les dije que los que quieran ver lo del Tigre pueden pasarse a TCI, y los que quieran continuar con este interesante debate, quedarse aquí en la pantalla líder. Ya llegó el avión. Hasta hace unos segunditos llegó la aeronave. Producción, si podemos verla, que transportará al Tigre Bonilla, a Juan Carlos Bonilla. En esa nave se nos va otro hondureño extraditado a los Estados Unidos. Y por lo dicho hoy aquí por el Tigre Bonilla, Estados Unidos le prometió a Libre que le llevamos a Juan Orlando, se lo llevamos. Que le llevamos al Tigre, se lo llevamos. Estados Unidos está cumpliendo. Bueno, pues que ahora nos abran las puertas del financiamiento internacional, pero es que estamos hasta el gorro de deuda también. Grillo, a mí me preocupa realmente esos niveles de endeudamiento que el país está adquiriendo. 41% del presupuesto nacional. No, te quedas corto. Ah, bueno, sí, correcto. Y ya estamos arriba del Producto Interno Bruto. Sí, claro. Estamos arriba del Producto Interno Bruto ya endeudados. Bueno, y ahorita en esta reforma que le hicieron al presupuesto aumentaron de 3.000 o 4.000 millones a 15.000 millones la partida confidencial. O sea, esas no cosas hay que analizar. No es confidencial, es auditable. Son fondos que administran. Como le quieras llamar, es una partida discrecional. Alguna gente le llamó discrecional, otra pero es auditable. Pero se puede auditar. Es que todo es auditable, pero el problema es... los 5.000 millones que tenía Presidencial Juan Orlando no eran auditables. El problema es, esos fondos deberían de haberse destinado para educación y salud. Se aumentó el presupuesto de salud y educación también. Bueno, me envió un mensaje Carlos H. Reyes y me dice: Renato, si todo lo actuado por el Congreso es ilegal, ¿será que se prepara un golpe de Estado para emitir tal declaratoria de ilegalidad? Me dice. Gracias, Carlos Humberto Reyes. Y así me han llegado
bastantes mensajes reflexivos sobre el debate y lo dicho por Áfrico Madrid. Pero antes me dicen que ese avión que ven en pantalla tuvo que dar varias vueltas sobre la capital porque no estaba muy convencido sobre el aterrizaje el piloto, porque está haciendo mucha bruma también en la ciudad. Hay mucha bruma. Y ahí está Tony Munguía para que nos explique ese aterrizaje. Al fin aterrizó y me dice el Grillo que la expectativa de miles de mujeres en este momento es ver si viene aquel agente de la DEA, que muchas mujeres hicieron memes calificándolo de guapo. Tony Munguía, adelante. Buenos días, Renato, buenos días a sus invitados. Así es, después de 2 vueltas que dio este avión, déjeme contarle que hizo una maniobra a mitad de pista, pero todo normal después de este incidente, que no pasó a más. Ya el avión ha ingresado a la pista de la Fuerza Aérea Hernán Acosta Mejía. Nos están diciendo que este avión también fue uno de los mismos que trasladó a uno de los extraditados hace unos meses atrás. Estamos hablando del famoso TikToker. Entonces, después de estos 2 movimientos que hizo el avión aquí en la aeropuerto internacional Toncontín, ya ingresó a la Fuerza Aérea Hernán Acosta Mejía. En breves minutos, entonces, está siendo entregado a las autoridades norteamericanas por parte de las autoridades nacionales, a Juan Carlos El Tigre Bonilla, el exdirector de la Policía Nacional, y que será entregado, repito, en breves minutos. Expectante también porque a pesar de todo, siempre estas noticias de extradición siempre llama poderosamente la atención, principalmente los televidentes que miran frente a frente. Esto es lo que ha pasado entonces hace unos minutos en esta pista del Aeropuerto Internacional Toncontín. Regresamos con ustedes, compañeros. Gracias, Tony. Ahí está también en la pista de la base aérea está Gabriela Amaya, la periodista Gabriela Amaya. Gabriela, ¿qué nuevos elementos tú tienes desde esa ubicación? Buenos días, compañeros en estudios, así es. Me encuentro en este momento en donde podemos ver el aeronave que se va a llevar al Tigre Bonilla. Él ha sido trasladado a la base aérea Hernán Acosta Mejía para su extradición a los Estados Unidos. Él se ha sumado a la lista de los 40 hondureños que han sido extraditados a los Estados Unidos, acusados principalmente por delitos de narcotráfico. Los voceros policiales han informado que son 150 efectivos policiales los que se están siendo involucrados en este dispositivo. 20 vehículos automotores, entre ellos 3 blindados, los 2 helicópteros de la Policía Nacional que estarán con 2 francotiradores cada uno. Y según las autoridades, aproximadamente a las 9 de la mañana, el ex jerarca estaría en poder de las autoridades estadounidenses, quienes se encargarían de llevarlo hasta los Estados Unidos, donde responderá por presuntamente conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, por usar, transportar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Así es como se está viviendo la extradición de El Tigre Bonilla desde la Fuerza Aérea Hernán Acosta Mejía. Bien, muchas gracias, Gabriela Maya. Cuando ya lo estén metiendo en la aeronave, pues haremos una nueva conexión. El Tigre Bonilla, escuchaste a Óscar Estrada que dijo que si declara inocente, no puede declarar en contra del expresidente. No puede ser testigo en el caso de Juan Orlando. Muy interesante. O sea que tendría que decir, bueno, metámonos a juicio entonces. Y para que ocurra lo contrario. Vamos a la pausa y regresamos con Áfrico Madrid y Gilberto Ríos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Sí, está pasando, está en tunota.com y justamente estamos transmitiendo en vivo pues que ha iniciado el protocolo de extradición del Tigre Bonilla. En Noticias por el Mundo, más de 26.000 pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción en El Salvador.
Mami, me duele mucho mi corazón. Niño batalla en Estados Unidos contra rara hepatitis. Trágico final, fallece agente penitenciaria que se fugó con un peligroso preso en Estados Unidos. Y aberrante, pastor habría abusado a una creyente haciéndola creer que estaba poseída por un demonio. La Casa Blanca advierte de la posibilidad de un veto nacional al aborto. Estas y otras noticias disponibles en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Mira qué me dice Ricardo Leiva, el expresidente de la Comisión Electoral del Partido Liberal. Buenos días, me dice, con todo respeto, solo estamos alargando el tiempo de declarar inconstitucional la Junta Directiva de Redondo. Solo es cuestión de tiempo, tarde o temprano, me dice Ricardo Leiva. Bueno, y me dice el abogado Melvin López Herrera, me dice, ya que Áfrico introdujo un tema que no es el que se desarrolla en el programa, es importante señalar que como todo nacionalista, cuando él cuestiona la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional y los posibles actos nulos de ese poder del Estado, él y sus correligionarios jamás cuestionan y siguen sin cuestionar la usurpación presidencial de 2018-2022, cuando según el artículo constitucional 240, numeral 3, no puede ser declarado presidente electo los jefes superiores de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los cuerpos de seguridad del Estado, Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del Estado. Eso lo pasan como amnesia los nacionalistas. Léalo, por favor. Es en respuesta a lo de Áfrico. Como no leérselo, abogado claro. Melvin López Herrera, papá de mi querido amigo Jair López. Y Juan Carlos Segovia no se quiere quedar al margen también. Los suplentes que votaron por Luis Redondo fueron suplentes de quién o de qué partido. Importante esa aclaración. Y si fueron suplentes de propietarios que también estaban en el hemiciclo, ¿es eso legal y legal. Constitucional? Claro que es legal. ¿Pueden el propietario y el suplente votar y que se consideren dos votos? Es que suple al ausente, no suple al propietario. Pero él dice que votaron el propietario y el suplente en la misma sesión. No, pero es que es cierto, el suplente no suple al propietario, suple al que está ausente de su bancada. El suplente de los mismos propietarios que estaban ahí. Mi pregunta es, ¿por qué lo desconozco? Porque lo desconozco, no es con el afán de crear controversia, ni mucho menos. Es más cultura general. Yo le entiendo a Sí, pero un suplente puede votar en ausencia de cualquiera de los propietarios que estén ahí, no necesariamente de su propietario. Eso lo estipula la ley del Congreso. Por eso es legal la Junta Directiva de Luis Redondo. Y otro que me dice, estoy viendo su programa y es preocupante lo que hemos cursado en estos primeros 100 días de gobierno en todos los sentidos y escenarios sociales y económicos en el país. Ahora bien, se puede dar el beneficio de la duda en el sentido de que este gobierno aún no está totalmente estructurado. Nuestro país surge de decisiones acertadas y objetivas. Estamos atravesando una situación preocupante en el sector productivo. Estamos luchando con un incremento de los combustibles y encarecimiento de la canasta básica que hoy por hoy se vuelve insostenible para el pueblo hondureño. Creo que hay mucho por hacer y poco por hablar. Es momento de ponerse a trabajar. Si el gobierno hace las cosas bien, nos va bien a todos como país. Vamos a empujar la carreta todos para salir adelante. Es momento de hacer patria desde la trinchera que nos toque. César Rodríguez, hondureño, productor de café, presidente de una cooperativa de productores en El Paraíso. Me identifico con su criterio, don César. Ya es tiempo de que alemos todos por la misma carreta. Siempre habrán disensos en el camino, pero no podemos permitir que el país se hunda más. Vivian Montoya y después te paso Áfrico, sí. Bueno, ya nos han llegado algunos comentarios a las redes sociales. Dice Gustavo Sagastume, las valoraciones que hace la oposición solo muestran su desesperación por todo el desastre que hoy se está revelando han dejado al país en materia de corrupción y narcotráfico. No bastan 100 días para que el gobierno y los ciudadanos restauremos a nuestra Honduras. Walter Velázquez. Áfrico Madrid, el Chelito Azul, expresidente del Comité Central del Partido Nacional, hoy hablando de violaciones de derechos humanos por el gobierno de Xiomara Castro, cuando el narcogobierno dirigido por Juan Orlando Hernández Alvarado CC4 gobernaba, nunca dijo nada de violaciones. Ariel, la mayoría del pueblo hondureño tiene terror con el simple hecho de pensar que el Partido Nacional vuelva al poder. Eso solo significa saqueo del Estado, corrupción,
narcotráfico y dictadura. 12 años perdidos para el pueblo hondureño. No tienen cara para exigir nada. Vamos a una nueva pausa comercial. Bueno, comentarios finales de don Áfrico Madrid. Bueno, es importante destacar que no es conveniente ni es correcto echarle la culpa a los gobiernos anteriores para descargar la responsabilidad que el actual gobierno tiene. O sea, si propusieron una campaña política, propuestas políticas y compromisos políticos, es porque conocían la situación del país y hoy son los responsables de tomar las decisiones para sacar adelante al país. También algo que es importante destacar, otros hechos brevemente que han venido violando los derechos humanos de todas y todos los hondureños en estos 100 días. Uno de ellos es la destitución inconstitucional de funcionarios públicos, es el caso específico de los titulares de la Procuraduría General de la República, que fueron destituidos sin haber terminado su periodo constitucional, y esto pone en precario y en riesgo la situación, las finanzas y la responsabilidad de los bienes del Estado, porque es ahí donde se maneja y administran este tipo de circunstancias. Igualmente, las amenazas reiteradas todas las semanas por parte del Congreso Nacional, de la Junta Directiva integrada inconstitucionalmente, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contra el fiscal general y adjunto y contra otros funcionarios, amenazándolos de juicio político, que los van a destituir. Igualmente las amenazas contra la Comisionada Nacional para los Derechos Humanos de Honduras, reiteradas en queriéndola quitar, queriéndola cuestionar para boicotear el trabajo que ella está haciendo en defensa de los derechos humanos de todos los hondureños. Otro de los hechos es el crecimiento de la violencia y la criminalidad en estos 100 días del actual gobierno. Y no lo decimos nosotros, esto lo dijo el fin de semana pasado el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doña Migdonia Ayestas sacó un informe en donde dice que en estos 100 días ha aumentado en un 13% los homicidios, todos los actos criminales y violentos en el país. O sea, esto es preocupante, ¿verdad? Esto violenta los derechos humanos de todas y todos los hondureños y provoca la migración de los hondureños de los barrios en vías de desarrollo hacia Estados Unidos y de las ciudades. Otro de los hechos importantes que también a usted le afecta directamente y a muchos periodistas es que se sigue interviniendo las comunicaciones privadas de líderes de la oposición, de empresarios, de periodistas, de líderes religiosos y de dirigentes obreros y campesinos. ¿Tú crees que existe el Pegasus aquí? Claro que sí. Existe la intervención de las llamadas telefónicas sin orden judicial y esto se realiza a través de un organismo inconstitucional que se llama Dirección de Defensa y Seguridad Nacional. Ese organismo es inconstitucional. Y decía Gilberto y algunos de los que escribieron ahí a los correos, es importante aceptar también que lo que fue error en el pasado no debe permitirse que siga ocurriendo. El caso de la reelección es ilegal, es inconstitucional y eso no hay que volverlo a permitir nunca más. Eso tenemos que aceptarlo todos los hondureños. Igual, la intervención de las comunicaciones y de la vida privada, de la privacidad de los hondureños debe respetarse. Y ese organismo, Dirección Nacional de Defensa y Seguridad, eso debería ser eliminado porque es inconstitucional y violenta los derechos humanos de todos los hondureños. Muchas gracias, Áfrico. Después del corte, los últimos minutos para Gilberto Ríos. Bueno, tiene que ser apretada la intervención del Grillo. Y no me vayan a cortar, por favor, que si me la cortan al Grillo, se me arma. En un minuto, decir al Partido Nacional que agradecemos, ¿verdad?, los señalamientos que se puedan hacer al gobierno siempre y cuando estén fundamentados, pero también es casi como un consejo se los voy a dar, cómo se les ocurre poner a David Chávez, aunque sea el presidente del Partido Nacional, a dar esos consejos. Yo no sé, nos están haciendo un enorme favor ya desde el momento en que David Chávez es el que sale hablando, ya la gente no tiene ninguna credibilidad en lo que dicen. Yo creo que tienen buenos dirigentes dentro del Partido Nacional, sería bueno renovar ahí cuadros a pesar de los plazos y los ciclos internos. Si dieron golpe de Estado en el país, no pueden dar un golpe de Estado, digamos, dentro de su partido para que las cosas mejoren. Así también tendríamos nosotros una mejor
oposición y sin duda pues un mejor desempeño en el gobierno. Creemos firmemente en la voluntad de Xiomara Castro de Zelaya, de la Presidenta de la República, y creemos que estamos encaminados a sacar el país del atolladero donde nos dejaron los nacionalistas. Vamos por buen camino, pueblo hondureño. Hay que tener confianza, hay que tener paciencia, pero tenemos confianza en que esto se va a realizar de la mejor manera. Conspirador el grillo. No, pero mira, que hasta da consejo, que quien dice conspiración bárbara. un mal dirigente de oposición ahí en el Comité Central. Es un buen dirigente. Tienen asegurado, dice, 4 años más. A todos, muchas gracias, buenos días.